Bienvenidos a este módulo de evaluación auténtica y STEM. En esta temática vamos a dividirla en dos momentos. Un momento tiene relación con esta primera parte que es online, donde nos vamos a concentrar en función de la evaluación, su definición y su evolución en el tiempo. Luego vamos a revisar nuevos paradigmas de la evaluación hoy día y vamos a terminar esta dimensión online en relación a la evaluación en el siglo XXI, o sea, donde queremos. En la parte presencial, ya en la segunda parte, vamos a concentrarnos a qué es la evaluación auténtica. Luego de eso vamos a ver la relación entre el STEM y la evaluación auténtica y vamos a revisar algunos criterios y recomendaciones para su implementación. Y luego vamos a revisar el diseño de instrumentos y pautas de evaluación que se pueden utilizar. Como verán, esta primera parte tiene que ver más bien con una base de fundamentos sobre la evaluación, sobre los nuevos enfoques, y la segunda parte lo que tiene que ver con la evaluación auténtica. ¿Ok? Durante la presentación yo te voy a pedir que puedas hacer una pausa, ¿ya? Para que también tú puedas escribir en un papel, puedes escribir en un archivo ciertas preguntas que te voy a ayudar a detonar y que nos van a ayudar un poco a reflexionar, a profundizar sobre el tema de la evaluación, que es muy importante y relevante porque fíjate que en inglés nosotros tenemos eh, tres dimensiones de cómo comprender la evaluación. Uno que tiene que ver con assessment, otro evaluation y otro con accountability. Interesante que los tres son evaluación, pero tienen intenciones distintas. En español ocupamos un mismo término para decirlo todo. Entonces, tenemos que comprender de que cuando en la literatura de educación superior se habla en función de estos tres términos, se están dando intenciones distintas, ¿ya? Y que vamos a ir también comprendiendo sobre todo la parte presencial, que la evaluación auténtica se nutre de estos tres énfasis o elementos que tienen relación con la evaluación. Muy bien, comencemos. A mí me gustan mucho las fotos, las imágenes. Fíjense, esta imagen es de una sala de clases de la Universidad de Salamanca, en España. La Universidad de Salamanca es una de las más antiguas del mundo. Es una sala que se mantiene intacta desde el siglo XVI, digamos, en tres cosas fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con la distribución. Como podemos ver, hay bancos, hay sillas, hay bancas y un lugar para escribir que está orientado hacia este púlpito, ¿ya? Hacia este lugar donde el profesor hacía sus clases. Vamos a ver una segunda imagen. Esta imagen es de la Universidad de Waterloo en 1930. Y nuevamente fíjense cómo está la distribución de la sala. Miren cómo está la gente sentada, miren cómo está la ubicación, miren qué hacen los estudiantes, miren qué hace el profesor. Y sobre todo, un detalle interesante que es bastante cultural, miren la distribución hombres y mujeres. La distribución hombres y mujeres. Fíjense que atrás en la fotografía incluso tenemos pizarrones, ¿ya? Pizarras incluso atrás, o sea, atrás y adelante tenemos, digamos, pizarras. ¿Ok? Miramos la siguiente imagen. Esta es una sala más actual, posiblemente de muchas de sus universidades. Nuevamente, bueno, es una clase que, digamos, nuevamente, cómo está distribuido, eh, cómo están los estudiantes colocados en la sala de clase, cómo está el profesor en la sala de clase. Miren qué tipo de interacciones se pueden dar dentro de la sala de clases.
La última imagen. Miren nuevamente la distribución del estudiante. ¿Ya? Miren dónde está el profesor. Pero sobre todo, miren, fíjense en la pantalla de los computadores de los estudiantes. Todos están haciendo distintas cosas. Y están ubicados en distintas páginas web. ¿Ok? La pantalla o lo que está proyectando en la pantalla principal y en las pantallas que está alrededor, ya claramente es distinto. ¿Ya? Pues lo que yo quiero plantear sobre todo es lo que tiene que ver con, nuevamente, la interacción profesor-estudiante, ¿ya? Que eso es lo relevante en este caso, ¿ok? Esta es la Universidad Johns Hopkins, ¿ya? Eh, bueno, ¿qué tienen en común? ¿Qué paradigmas ya de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación subyacen en todas estas imágenes? Entonces yo te voy a invitar que puedan hacer una pausa en este video, ¿ya? Y puedas tratar de contestar. ¿Qué paradigmas subyacen en todas ellas? ¿Cuál es la idea que tienen de enseñanza? ¿Cuál es la idea que tienen de aprendizaje? ¿Cuál es la idea que tienen de aprendizaje, de evaluación? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es el concepto que tienen en relación a la evaluación de aprendizajes? ¿Ok? Entonces yo te voy a pedir nuevamente que en algunos minutos puedas hacer una pausa y continuar para poder responder estas preguntas. Muy bien, ustedes ya contestaron su pregunta. Y claro, ustedes ya han visto, han podido revisar a lo largo de este programa qué es lo que es la innovación en educación en STEM, qué es lo que es aprendizaje activo, qué es lo que es introducción entre pares, qué es lo que es la metodología de clase invertida. Pero la pregunta, claramente, a partir de eso es perfecto. ¿Qué subyace en todas estas imágenes, en todas estas fotos, sobre el tema de la enseñanza, sobre el tema del aprendizaje y en el tema de la evaluación? Primera cosa interesante, y que yo creo que la gran mayoría de ustedes han salido, han sacado como conclusión, tiene que ver con la centralidad del profesor en el proceso. Es decir, que quien lleva y el protagonista de todo es el profesor. Segunda cosa, por tanto, que aquí lo importante en términos de evaluación va a ser lo que el profesor pueda entregar en términos de conocimiento. La evaluación va a estar en función de lo que el profesor quiere que sus estudiantes aprendan, pero no solamente en términos de habilidades, de competencia, de learning outcome, sino más bien en términos de contenido. Otra cosa interesante de estas imágenes tiene que ver con la visión más bien pasiva o poco vinculada, conectada entre el estudiante y su vinculación o con su quehacer, con su ser estudiante, es decir, un estudiante pasivo. ¿Ya? Finalmente, otra cosa que llama la atención de esta foto tiene que ver con la temporalidad. Es decir, miren, se puede entender que incluso hasta el año 19, hasta el año 2000, para ser generoso, tal vez, por más que la teoría del aprendizaje haya evolucionado, recién hace muy pocas décadas, incluso un poquito más, 15 años, sabemos qué sucede en términos de neurobiología, de neurociencia, en términos de aprendizaje. Pero lo más importante aún es que lo que más cuesta cambiar en las aulas es las concepciones que tenemos de enseñanza, de aprendizaje y evaluación. Es decir, pensamos que preguntando en una prueba, en un test, una pregunta y una respuesta, dan por hecho y asegurado que el estudiante logró o no logró ciertos aprendizajes. Incluso uno podría decir que un estudiante con muy buenas habilidades de escritura y con muy poco dominio sobre las materias
podría aprobar un curso. Simplemente porque tiene entrenado, ha desarrollado muy bien el mecanismo de toma de, comillas, de captura de aprendizaje. Es decir, si uno mira una innovación realmente en un contexto universitario, en un contexto educativo, lo que realmente provoca un cambio significativo es cuando yo hago un cambio en la evaluación. Hasta antes de eso, lo que yo hago son cambios de prácticas, lo que yo hago son cambios de acciones, de iniciativa. Pero cuando yo cambio la evaluación, estoy cambiando el centro, estoy cambiando el corazón ya del hecho del proceso formativo. La evaluación es el momento donde yo paso de ser una instancia no formal a una formal. La evaluación tiene la gracia de la formalidad. ¿Ok? Entonces, esta formalidad, ¿ya? Durante muchos años, décadas, siglos, ¿ya? La hemos centrado en una sola manera de formalizar el proceso. Preguntas, respuestas, replicar contenido, etcétera, etcétera. Bueno, veamos un poco justamente cómo ha evolucionado este tema. Yo elegí acá algunas definiciones de lo que es evaluar de los años 50, ya con Taylor, que tiene que ver y que vamos a ver qué diferencia tienen. Y aquí vamos a abordar el primer tópico. ¿Qué es evaluar? Mira, fíjate que en los años 50 se hablaba de un proceso para determinar en qué medida los objetivos educativos han sido alcanzados. Para Bloom, que lo he escuchado por la taxonomía famosa, año 75, ¿ya? Él hablaba de, mire qué interesante, reunión sistemática de evidencias a fin de determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer el grado de cambio en cada estudiante. Mira, evidencia y cambio. Fíjense, solamente 25 años de diferencia donde el foco ya no estaba solo en la medida, sino en la evidencia. Veamos qué pasó 10 años más tarde. Yo elegí estos autores en vista a tratar de representar la concepción que había en esa época, en esas décadas. ¿Ok? En cambio, el 85 habla no solamente de un proceso de determinar el grado. Lo interesante aquí, la diferencia va a estar en que pasamos de un proceso sistemático de recolección de evidencias, ¿ya? A un proceso de análisis e interpretación. De análisis e interpretación. Eso es tremendamente novedoso. Es decir, yo no puedo determinar la evaluación simplemente por si el estudiante contestó si es verdadero o falso. Es insuficiente. Yo necesito una cantidad de evidencias que deben ser analizadas y deben ser interpretadas. Es decir, una sola evidencia no puede dar, no puede dar como resultado, puede dar como respuesta que el estudiante logró ciertos aprendizajes. El 95, lo interesante es que, y que ya integra muchos elementos anteriores, pero está el concepto de la valoración. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las evidencias que yo he recopilado, todas las evidencias que yo he eh, juntado, he recopilado en relación a los logros de los aprendizajes, debo valorarlo. Es decir, cada evidencia, ¿ya? Va a tener un peso distinto. No puedo pensar que todo tiene un mismo peso. No, mis evidencias tienen un peso relativo. ¿Para qué? Para partir de ciertos criterios y referencias preestablecidas, ¿ya? Pueda eventualmente establecer la facilitación
Mire qué interesante, de la toma de decisiones para la mejora. Aquí hay algo nuevo que tiene que ver no solamente si logró los objetivos o no, sino lo interesante que viene dado es porque me ayuda a tomar decisiones de cómo la persona puede mejorar. Es decir, desde la mitad de los 90 ya no solo me tengo que preocupar qué sucedió con el estudiante en términos de los resultados, o si logra o no logra eventualmente ciertos estándares o ciertos niveles que yo espero en frente a ciertos objetivos de aprendizaje, sino qué hago para que el estudiante mejore. Ese es un cambio bien interesante, porque si nos damos cuenta, la evaluación evoluciona de un proceso estático de recolección y de comparación con ciertos objetivos, pasa a ser un proceso de toma de decisiones y de mejora. Es decir, la evaluación pasa a ser no solamente una herramienta de contrastación, sino pasa a ser también un proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la evaluación me sirve para decir hacia dónde debo mejorar y cómo debo mejorar. Y en el 2000, ¿ya? Lo interesante es, nuevamente, en función de lo anterior, es, ya no solamente facilita la toma de decisiones, sino que orienta la toma de decisiones. Y esa cosa interesante también, que ya no solamente recopilo las evidencias, sino que también las busco. Es decir, el estudiante podría eventualmente no solo responder a la evidencia que el profesor le dio, él podría decir, o el profesor le podría preguntar, dime, ¿qué otras evidencias tú me puedes brindar que tú lograste esto? Por ejemplo, lo que funciona muy bien es cuando, no sé, el estudiante tiene que hacer un prototipo de algo, en el caso de la ingeniería, no sé, tu dron, tu avión a escala, no sé, y tú le dices y tú no tienes tanta seguridad cuánto el estudiante logró el prototipo, tú le dices, bueno, ¿tú tienes algún respaldo de todo lo que hiciste? Y el estudiante dice, sí, sí tengo todos los prototipos anteriores, el ensayo y el error, todos los borradores. Bueno, ahí uno podría decir, perfecto, este estudiante sí hizo el proceso y me interesaba. Tal vez el resultado final no fue el que quisiéramos, pero sí hizo el proceso. Yo me acuerdo en lo personal, a mí en la secundaria estudié en una escuela técnica profesional y yo tenía el ramo, la asignatura, la materia de dibujo técnico. Y la verdad, y era con tinta china, con radiografo, ya era muy difícil. Yo nunca tuve aptitudes para eso, jamás. Por tanto, yo me acuerdo que nos hacían hacer planos con papel diamante, con papel especial, con tinta, qué sé yo. Y yo me acuerdo que por cada 30 borradores de formato que yo hacía, me salía uno bueno. Entonces yo pasaba fines de semana enteros haciendo formatos. Y la sufría un montón, montón, montón. Y yo me acuerdo que yo tenía compañeros que, de mi curso, que a la primera le hacían perfecto, le quedaban maravillosos los planos, a mí me quedaba pésimo. Y me da un poco de rabia porque la verdad no es que yo no quisiera, es que no tenía habilidad psicomotriz para eso, pero sin embargo me evaluaban en el final. Entonces, tal vez yo pienso ahora que el profesor me puede, yo miles de veces le dice al profesor, profesor, yo para lograr esto tuve todo un fin de semana sin salir y todo lo demás. Al profesor nunca le importó. Pero hubiese sido interesante que el profesorado diga, perfecto, a ver, muéstreme cómo llegó a esto. Denme respaldo, denme evidencia. ¿Cuántas veces hemos tenido en nuestras salas estudiantes que son tremendamente esforzados? Que lo hacen una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, 100 veces, hicieron el proceso. Bueno, ahí tenemos evidencia que respalden o búsqueda de evidencia que puedan ayudar a este proceso. Como verán, la evolución, hay una evolución de la concepción, una evolución y más que una evolución, tal vez no es la palabra, una profundización de lo que entendemos por evaluar, que es distinto a calificar.
¿Ok? Calificar ya es colocar el juicio, una nota, un porcentaje, una letra. Evaluar es mucho más allá que eso, ¿ya? Entonces, lo que queremos comprender que la evaluación, ¿ya? Al final del día, es un proceso que ayuda, que orienta, que facilita una toma de decisiones para lograr más y mejores aprendizajes. ¿Cuál es el error típico? El estudiante lo evaluamos, recibió sus resultados y seguimos con la otra materia. No hay posibilidad de mejora. Uno debería tener posibilidades de mejora. Por ejemplo, yo en este momento tengo un curso con 285 estudiantes, ¿ok? Y mis estudiantes, es un curso que se llama Competencias Laborales, donde yo les enseño, donde los estudiantes aprenden a, por ejemplo, a generar un mapa funcional, donde los estudiantes tienen que generar un perfil de cargo, donde tienen que generar pautas de evaluación, donde tienen que generar eh, capacitación laboral. Y lo interesante es que cada nueva entrega y producto tienen que nuevamente hacer el anterior. ¿Por qué? Porque deben mejorar los estándares del producto anterior. Entonces, es un proceso de integración y cíclico. Es decir, a medida que avanzo, tengo que nuevamente reelaborar lo anterior, obviamente con nuevos casos para seguir avanzando. Es decir, el estudiante, su evaluación y lo que él tiene que ir mejorando es móvil, pero va evolucionando. Es decir, ninguno de mis estudiantes podría quedarse con el resultado inicial. Va en evolución. Por tanto, sus notas y su desempeño, sus calificaciones, no son estáticas, sino que son flexibles en función al logro de aprendizaje que ellos van a realizando. Una experiencia muy interesante, por lo que quiero decir que lo que queremos es que la evaluación ayude a mejorar el aprendizaje. Si la evaluación no hace eso, si es estática, no funciona. No es el paradigma actual. Bueno, por tanto, ¿cuál es el paradigma actual? Miren, los paradigmas antiguos o tradicionales o viejos de evaluación ya ven al estudiante como si todos aprendieran de la misma manera. Las mismas instrucciones, las pruebas son estándares, todos somos iguales. En cambio, los nuevos paradigmas es que lo que permiten es, ojo, no es que eliminen la estandarización, sino que enriquece la estandarización. O sea, no solamente tengo la evidencia de una prueba estándar, sino que también de muchas otras evidencias que me dan cuenta que el estudiante va aprendiendo. Es decir, reconozco al estudiante en su unicidad, ¿ya? Por tanto, yo debo valorar al estudiante en su valor, en su proceso. ¿Cómo se hace? Yo lo hago con 285 estudiantes, así que tengo la experiencia en lo que yo hago, ¿ya? Y sí hay mecanismos para hacerlo. Lo importante es, claramente, es comprender que el estudiante requiere tiempo, pero eso es tiempo para lograr ciertos aprendizajes. Un segundo elemento a comparar tiene que ver cómo son los resultados, ¿ya? En un paradigma tradicional, ¿ya? Los resultados son vistos como únicos, ¿ya? Los más importantes indicadores de proceso son las pruebas, son los tests. En cambio, en un paradigma actual, más bien una variedad de instrumentos, una variedad directa e indirecta de evidencia que me respalden que el estudiante va aprendiendo. Es decir, los resultados los generan, o la imagen del desempeño de los estudiantes, lo generan un conjunto de evidencias, una variedad de instrumentos. Bueno, ¿y cómo son los instrumentos? Clásicamente, o viejamente, no sé, son las pruebas escritas, orales, son el único camino. En cambio, los instrumentos actuales son portafolios. El estudiante me demuestra que él es capaz de, es un conjunto de evidencia con el cual yo puedo generar un juicio sobre su proceso de evaluación. ¿Cuándo es el mejor momento?
Mira, es bien interesante porque nosotros colocamos las evaluaciones en paralelo a la formación. Incluso paramos, decimos, perfecto, la próxima semana hay examen, hay un test. No, bajo los nuevos paradigmas, no es que tú pares o hagas en paralelo. Por ejemplo, yo me estoy acordando de un profesor que el profesor lo que hace es pedirle a los estudiantes que hagan un trabajo fuera de la clase. Pero el trabajo, que es en terreno, jamás conversa con la clase. Como si fueran dos acciones en paralelo. ¿Ok? Entonces, lo que hace los nuevos paradigmas, que la evaluación se vuelve como parte del proceso, es continuo, es continuo. Como yo les comentaba, yo y mis estudiantes van practicando el diseño, que en un momento de la práctica del diseño, hágalo, aquí te estoy midiendo, este es el producto. Es decir, los procesos de evaluación se convierten en procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿qué sucede con los resultados? En los paradigmas tradicionales, las evaluaciones son finales. Por tanto, no hay posibilidad de corregir, no hay posibilidad que el estudiante haga algo nuevo. Es lo que es. ¿Ya? En cambio, en los nuevos son procesos de reelaboración, hágalo de nuevo, plantéelo de nuevo. Es decir, en función del logro de aprendizaje. Un ejemplo, yo lo hago también en mi clase. Si el periodo académico son, un ejemplo, 30 sesiones de clase, yo lo que hago es que, perdón, es que los estudiantes organizo mi clase para que en 20 sesiones yo haya revisado las temáticas o los aprendizajes que quiero que logren. 20. Las otras 10 sesiones lo hago para que la gente logre alcanzar los aprendizajes que yo planteo en el curso. Por tanto, tengo gente que logra los aprendizajes en la sesión 20 y tengo otros que logran los aprendizajes en la sesión 30. Y la verdad que da lo mismo. Mira lo que estoy diciendo. O sea, hay un grupo que logra lo que yo quiero que logren en términos de aprendizaje a las 20 sesiones de clase y otros lo van a lograr a los 30. Me da igual. Porque yo quiero que todos mis estudiantes aprendan. Y eso es muy interesante. Es como las típicas campanas de Gauss. Pensamos que nuestro curso debería comportarse como una muestra normal. Y la verdad que no. Uno lo que pretendería es más bien que la campana se moviera hacia la derecha. Y altamente hacia la derecha. Que no haya distribución, sino que todos logren aprender, o la gran mayoría logren aprender. Ken Bain plantea de que, bueno, y también yo estoy haciendo la investigación para Chile y prontamente para Latinoamérica, ¿qué hacen los mejores profesores universitarios? Muy parecido a lo que hizo Ken Bain, pero centrado en las clases masivas. Y una cosa que Ken Bain encontró y yo también estoy encontrando es que los estudiantes, claramente, aquellos profesores que centran su docencia en que el estudiante aprenda, claramente es el foco de una buena docencia. Sobre el tema de los contenidos, fíjate que tradicionalmente lo que se privilegia son contenidos conceptuales, que el estudiante pueda reproducir, pregunta-respuesta. Los contenidos bajo el paradigma actual lo que hace es ver la enseñanza y el aprendizaje como una demostración de nuevas, creativas y nuevas formas de vivenciar el aprendizaje. Es decir, aprender a pensar, aprender a comprender. Es decir, a mí me ha pasado que estudiantes no han logrado el desempeño que yo establecí, pero fueron capaces de, que me parece aún más interesante, aprender el razonamiento sobre qué hay detrás sobre ese proceso. Es decir, muchas veces pensamos que aprender significa simplemente reproducir. Y la verdad que aprender es mucho más que eso. Y los contenidos son mucho más variados. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio cuando estemos allá para ver un poco esta cosa de los tipos de contenido. ¿Ya? Porque generalmente lo que hacemos es pensar que
un tipo de contenido, yo es lo que tengo que validar, y la verdad que no es así en términos de la evaluación auténtica. Pero bueno, para ir cerrando. Bueno, ¿qué es lo que es evaluar el siglo XXI? Esta imagen no es mía, pero claramente es de Techman Books, pero me representa muy bien hoy día, a mi parecer, que es lo que hoy día entendemos la evaluación. Primera cosa importante, ya, si se dan cuenta dentro de las definiciones, no me quedé en el 2000 porque para el 2013, al 2015, 2016, vamos a ver evaluación auténtica, ahí veremos lo actual, pero esto resume muy bien lo que es evaluar el siglo XXI. Primera cosa, en lo que tiene que ver, ¿qué evaluamos? Interesante, evaluamos tanto el desarrollo de competencias, evaluamos también de manera continua, de manera reflexiva, con feedback, con cooperación, con autoevaluación, con distintos tipos de contenido. Es decir, una cosa muy interesante es que si el estudiante no se da cuenta qué está aprendiendo y cómo está aprendiendo, no va a ser significativo. Yo siempre cuento esta historia que me pasó a mí. Yo hacía clase en primer año y luego lo volví a ver a una carrera determinada cuando iban ya prácticamente en el tercer o cuarto año. Y yo sabía que ciertas cosas yo lo había visto en primer año, entonces yo le decía, porque claro, uno como profesor tenía claro que vio y que no vio, pues, tiene los programas en que se yo. Y ahí fue cuando hice el cambio de switch. Cuando el profesor, cuando el estudiante le digo, bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos esto? Y el estudiante me decían, profesor, esto nunca lo vio, usted nunca lo revisó, nunca lo enseñó. Tú sabes que sí lo hiciste. ¿Cuál es el problema? Es que sabemos que por la neurociencia, que aquello que no se usa, el cerebro lo optimiza, lo borra. Por tanto, el cerebro es un muy buen optimizador de aprendizajes. En consecuencia, lo que no se usa se pierde. Por tanto, y poder comprender cómo aprendo, que hay una evaluación continua, que hay una reflexión continua, que hay un feedback hacia dónde voy, donde pueda promover la cooperación, donde haya mucha autoevaluación, que haya variedad de tipos de contenido, sí hace la diferencia. Ahora, ¿qué aprendizaje queremos? Claramente uno participativo. O sea, mira, toda la evidencia científica, toda, y usted viene en el tema del peer learning o la instrucción entre pares, fíjense que eso es una excelente, excelente herramienta para lograr aprendizaje y lograr evaluaciones concretas y sobre todo efectivas, que la evaluación se convierta también en un objeto de aprendizaje, en un método. Por tanto, que sea participativo. Aprendo participativamente para lograr aprendizajes individualizados. Eso es muy importante, comprender que el proceso es participativo, pero el resultado tiene que ser individual, y cada uno tiene que dar cuenta de eso. Otra cosa importante es que debemos propiciar el desarrollo de aprendizaje, de desarrollo cognitivo, es decir, aprender a pensar y actuar desde la profesión, desde la disciplina, aprender a, es decir, lo que diríamos comúnmente en Chile, a mover neuronas, conectar neuronas. El pasar de aprendizajes memorísticos a aprendizajes que sean capaces de interactuar, de conectar, y sin duda desde un aprendizaje activo. Bueno, lo que hemos revisado en esta sesión, por tanto, tiene que ver con la evaluación, la definición y su evolución, cómo se ha ido profundizando el tema, cuáles son los nuevos paradigmas de la evaluación hoy día, que vieron la comparación de los tradicionales, de los viejos, con los nuevos paradigmas, y hasta dónde evaluar en el siglo XXI. Por tanto, yo le invito a revisar este video, revisar lo que está en plataforma, porque ya en la parte presencial profundizaremos en torno a la evaluación auténtica, a su relación con el STEM y sobre todo ciertos tips o recomendaciones para el diseño de instrumentos y pautas de evaluación. Así que estén muy bien. Nos vemos prontamente en la sesión presencial.